¿Qué ocurrió realmente en los últimos días de Adán y Eva? Todos conocemos la famosa historia de la creación y caída de Adán y Eva, los primeros seres humanos según la Biblia. Adán, formado del polvo, y Eva, creada de la costilla de Adán, protagonizaron el pecado original. La desobediencia que trajo el conocimiento del bien y del mal marcó el destino de toda la humanidad. Pero, ¿qué pasó después de que fueron expulsados del jardín del Edén? ¿Cómo fue el final de sus vidas? ¿Cómo enfrentaron su destino tras haber perdido el paraíso? A lo largo de este texto, exploraremos estas preguntas. La vida fuera del Edén. Después de la expulsión del jardín del Edén, la vida de Adán y Eva cambió radicalmente. Pasaron de una existencia plena y gozosa en la presencia de Dios a una realidad de trabajo, sufrimiento y dolor. El castigo divino. En Génesis 3, 17-19, Dios pronuncia una maldición sobre ellos y la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Para Adán, esto significó un cambio drástico. Antes de la caída, su única responsabilidad era cuidar del jardín, que producía alimento en abundancia. Después, tuvo que enfrentarse a una tierra hostil, llena de espinas y maleza, que exigía arduo trabajo para obtener sustento. Eva también sufrió las consecuencias de su desobediencia. Su castigo incluyó dolores multiplicados en el parto, que no solo aludían al dolor físico, sino también a la carga emocional de criar hijos en un mundo lleno de pecado. El nacimiento de sus hijos. A pesar de las dificultades, Adán y Eva formaron una familia. El nacimiento de Caín y Abel representó esperanza y renovación. Aunque enfrentaron dolor e incertidumbre, sus hijos simbolizaban la continuidad del propósito divino para la humanidad. La carga del recuerdo. El recuerdo de lo que habían perdido en el Edén acompañó a Adán y Eva toda su vida. Cada día de trabajo y cada experiencia de dolor eran un recordatorio constante de su tiempo en el paraíso. Además, la lejanía de Dios, quien antes caminaba con ellos en el jardín, se volvió una realidad palpable. Sin embargo, no todo fue sufrimiento. Incluso fuera del Edén, la gracia de Dios no los abandonó. Encontraron gozo en su familia y en los pequeños milagros de la vida cotidiana. La muerte de Adán y Eva. Aunque la Biblia no detalla los últimos momentos de Adán y Eva, algunos textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva, ofrecen narrativas más elaboradas. Adán, según estos relatos, Adán enfermó gravemente al acercarse a la muerte. Pidió a su hijo Set que intercediera ante Dios por misericordia. El arcángel Miguel apareció a Set y le explicó que los 930 años asignados a Adán estaban por cumplirse. Antes de morir, Adán tuvo una visión del futuro, la llegada de un redentor que liberaría a la humanidad del pecado. Eva vivió sus últimos años marcada por el arrepentimiento. Reconoció el sufrimiento que su desobediencia había traído al mundo y oró constantemente por perdón. Se dice que falleció poco después de Adán y fue enterrada junto a él, simbolizando su unión en la muerte. El legado de Adán y Eva, un símbolo de caída y redención. La historia de Adán y Eva, como los primeros seres humanos creados por Dios, ocupa un lugar central en la narrativa bíblica. Su vida y muerte no solo marcan el inicio de la humanidad, sino que también encapsulan el ciclo completo de la existencia humana. Desde la creación perfecta en el jardín del Edén hasta las consecuencias inevitables del pecado. Su legado es multifacético y profundo, tocando aspectos de moralidad, fragilidad humana y esperanza en la redención. El simbolismo de sus muertes. Las muertes de Adán y Eva no son meros eventos históricos en la narrativa bíblica, sino que están cargadas de un simbolismo que trasciende su tiempo. La muerte de Adán. Como el primer hombre, Adán representa la entrada de la mortalidad al mundo. Su muerte simboliza la fragilidad humana y la separación de Dios, un recordatorio de las consecuencias del pecado. Sin embargo, también pone de manifiesto la necesidad de redención y la promesa de un Salvador. Según las creencias cristianas, este Salvador revertiría los efectos del pecado y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. La muerte de Eva. Por otro lado, la muerte de Eva refleja el dolor y el sacrificio que acompañan la vida fuera del Edén. Su experiencia encarna la promesa del sufrimiento en el parto, tal como se menciona en Génesis 3:16, pero también abre la puerta a la esperanza.
Según la tradición cristiana, de su linaje vendría aquel que vencería a la serpiente, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. En conjunto, sus muertes simbolizan tanto el juicio divino como la misericordia futura. Esto demuestra que la historia de la humanidad no termina con la muerte, sino que apunta hacia una redención prometida, un tema recurrente en la narrativa bíblica. El impacto de su desobediencia. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, un entorno perfecto donde vivían en comunión directa con Dios. Su responsabilidad era cuidar de la creación y obedecer el mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, su desobediencia introdujo el pecado en el mundo, un evento conocido como el pecado original. Las consecuencias de este acto fueron profundas. Perdieron el acceso al Edén, marcando el inicio de una vida de sufrimiento, trabajo arduo y mortalidad. Introdujeron el pecado en la experiencia humana, afectando no solo a ellos, sino a toda su descendencia. El pecado original se convirtió en la condición inherente de la humanidad, una separación de Dios que solo podría ser superada a través de la redención. Un legado de esperanza. A pesar de las consecuencias de su desobediencia, el legado de Adán y Eva no es exclusivamente negativo. Su linaje traza una línea directa hacia figuras clave como Noé, Abraham y, finalmente, Jesús. En la teología cristiana, Jesús es visto como el nuevo Adán, destinado a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, aunque su desobediencia trajo el pecado al mundo, también puso en marcha el plan divino de redención. En este sentido, Adán y Eva representan tanto la fragilidad humana como la esperanza de restauración. Su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la redención y la reconciliación son posibles. Reflexión final. El legado de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, nuestras fallas, nuestras luchas y nuestra necesidad de esperanza. Su historia, aunque antigua, tiene un impacto significativo en cómo entendemos nuestra relación con lo divino y con los demás. ¿Qué piensas sobre el legado de Adán y Eva? ¿Cómo crees que su historia impacta nuestra vida hoy en día? Déjanos tus comentarios abajo. Si te gustó este contenido y quieres aprender más sobre historias bíblicas poco conocidas, no olvides suscribirte al canal. Prometo traer más contenido interesante y profundo que te hará ver estas historias de una manera nueva. Hasta la próxima. Bendiciones.